Introducción. Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Príncipes y Granujas, los niños en la gran pintura europea de los siglos XVI al XIX. Una producción de Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 28 de abril de 2013 con horario de 12 a 2 y de 7 a 9 de lunes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. La singular colección NINS, reunida por la Fundación Yannick y Ben Jacober, constituye el más importante conjunto, único en Europa, de obras de arte consagradas a la representación del niño y la infancia. Sus valiosos fondos han permitido crear una exposición con pinturas de diferentes procedencias, escuelas y periodos, organizada en torno a 4 secciones que reconstruyen, desde la sutileza y la poética, la visión que la cultura occidental ha ofrecido a lo largo de la historia de su concepción de la infancia. La infancia no era un tema como tal para los artistas de la antigüedad. En la Edad Media, la imagen del niño está ligada a la presencia de Jesús. Es obviamente una imagen idealizada, similar en cuanto al concepto a la de los apacibles amorcillos surgidos en la época helenística, pero dotada de una intensa carga simbólica. En el Renacimiento, la iconografía laica se irá desprendiendo paulatinamente de la expresividad religiosa hasta constituir una representación alegórica propia, ligada a los ciclos de la vida, anécdotas y costumbres de la niñez. No debe olvidarse que hasta el siglo XVIII el niño es visto como un proyecto de hombre, por lo que, en la mayoría de los casos, esa representación recoge al niño en su proceso de aprendizaje, de formación o de adoctrinamiento. Desde antiguo, la idea de la infancia se ha forjado en torno a 2 ideas contrapuestas, el rigor y la delicadeza. Será necesario realizar un largo viaje hasta que ese modelo concluya en un nuevo arquetipo que pasa por el reconocimiento de la existencia de sentimientos propios en la niñez. La evocación de esos sentimientos naturales, ligados a la inocencia, la pureza y la sencillez, constituye el argumento de esta exposición. La exposición comprende un total de 36 pinturas, de las que se han seleccionado 9 para esta signoguía, repartidas en 4 capítulos. Esperamos que disfruten de su visita. Retrato de Mariana Victoria de España niña, hacia 1720. Taller de Miguel Jacinto Meléndez, Escuela Española. En este primer capítulo de la exposición, titulado Reflejos de corte, nos encontraremos con retratos protagonizados por los niños descendientes de la aristocracia. Con las lógicas salvedades, esta será la tipología de pintura infantil dominante en Europa hasta el afianzamiento de la burguesía en el siglo XIX. Los retratos de corte eran indispensables en la actividad diplomática de los reinos europeos. Lo habitual era encargar un retrato oficial al pintor de cámara y, si era aprobado, se realizaban copias en pequeño formato con destino a los principales palacios reales del continente, instituciones oficiales y casas nobiliarias amigas. También era una forma de dar a conocer a los miembros de las casas reinantes, a los hijos e hijas de los reyes, a la par que se oficializaba la disposición para el matrimonio y la posibilidad de su concierto. La pintura objeto de este comentario ha sido identificada con Mariana Victoria de España, segunda hija de Felipe V e Isabel de Farnesio. Pero no se descarta que pueda tratarse de su hermano mayor, el futuro Carlos III. Debe recordarse que hasta los 7 años no era habitual vestir de modo diferenciado a niños y niñas, ni siquiera el uso de colores como el rosa los distinguía. Tal vez el abierto escote y las flores en la mano puedan entenderse como un atributo femenino similar al que luce en otra pintura realizada un par de años después por Miguel Jacinto Meléndez, el mismo artista de la obra que aquí nos ocupa, lo que reforzaría la teoría del protagonismo de la infanta y la naturaleza de este cuadro como retrato de corte con destino a Francia. La historia de esta niña no deja indiferente. Prometida a su primo Luis XV, es enviada a Versalles con solo 3 años. El joven rey de Francia, apenas un muchacho, la devolvió a sus padres en 1725, lo que fue considerado una grave afrenta para la recién estrenada dinastía borbónica de España.
Mariana Victoria se casó en 1729, contaba por tanto con 11 años, con José I de Portugal, a quien dio su primera hija, la futura María I, antes de cumplir los 16. El retrato es obra, como se ha dicho, de Miguel Jacinto Meléndez, miembro de una familia de artistas en la que descolló su hijo, el gran bodegonista Luis Meléndez. Miguel Jacinto realizó su carrera en Madrid, donde llegó a ser pintor del rey Felipe V en 1712. Su obra mantiene la tradición de la escuela barroca española, pero introduce el estilo ampuloso y decorativo llegado de Francia que demandaban en la corte. Ambas características son patentes en el retrato de Mariana Victoria. La figura se recorta contra el pesado cortinaje del fondo, que actúa como telón neutro para enfatizar la solemnidad de la modelo, según la costumbre derivada de la extinta corte española de los Habsburgo. La luz se proyecta frontal, hasta el punto de que casi desaparece la sensación de volumen al perfilar los límites del cuerpo. Por el contrario, a nuestra derecha se abre un paisaje a contraluz de vivos y originales colores, similares en su tonalidad a los utilizados en el vestido y en los atributos que acompañan a la infanta. El empleo de finos detalles en puntillas y bocamangas, el cuidado en la traslación de calidades y la ambientación en una atmósfera de lujo pronostican la llegada del rococó, importado desde Francia. Aún así, Meléndez no esconde su predilección por una factura fría, de pincelada densa, que le permite mantener a su retratada dentro de los cánones de prudente elegancia, de refinada serenidad que conviene a la pintura barroca de escuela española. Retrato de Luis XIV y de su hermano Felipe, atribuido a Jean Nocret, escuela francesa. Ningún soberano europeo concedió tanta importancia a la imagen y a su difusión pública como Luis XIV de Francia. Ascendió al trono con 4 años y lo ocupó durante 71. En particular, a partir de 1661, cuando decide prescindir de su primer ministro Mazarino y ocuparse directamente de todos los asuntos del Estado, su efigie fue reproducida en todo tipo de soportes, ya fuera en pintura, escultura, grabado, medallas, cerámica o tapiz. Su retrato varió a lo largo de los años, convertido en una suerte de modelo para el resto de monarcas, con el cuerpo en ligero escorzo, uno de los hombros adelantado y el rostro girado en 3/4 para mostrarse completo. A ese fin contribuyeron numerosos artistas, entre los que destaca Jean Nocret, pintor formado en Roma y especializado, tras su regreso en 1644, en el retrato cortesano. Nombrado pintor del rey en 1649 y pintor de Felipe, duque de Orleans, la mayor parte de su trabajo se desarrolló en torno a las empresas que ambos le encomendaron. Entre otras, destacan la decoración de los apartamentos de la reina en el Palacio de las Tullerías, destruidos durante el incendio que puso fin a la Comuna en 1871, y el Palacio de Saint-Cloud, donde Felipe de Orleans compitió con el Rey Sol en aparato y suntuosidad. Una de las más importantes obras, sin duda, acometidas por Jean Nocret fue La familia de Luis XIV, pintura coral en la que el monarca es representado como Apolo en el Olimpo, acompañado de su mujer como Juno, junto al resto de familiares y descendientes. El Museo del Prado posee nada menos que 8 obras de este pintor, entre otras Felipe de Francia y María Teresa de Borbón, que atestiguan la relevante presencia del artista en la pintura cortesana de su tiempo. Antes de que la entronización divina de Luis XIV alcanzara su apogeo, Jean Nocret pudo realizar este retrato doble que recoge a ambos hermanos en torno a 1646. Felipe aún conserva las ropas propias de la niñez, el vestido de anchas faldas y el tocado que indistintamente lucen niños y niñas hasta aproximadamente los 7 años. Luis, en cambio, viste ya como un adulto, con anchas bragas rojas, ladrines, las botas de montar puestas de moda durante el reinado de Luis XIII, capa y chambergo. El rey, identificado a su izquierda por la corona y el cetro, toma en su mano las flores de jazmín que le ofrece su hermano en el delantal
y que simbolizan la temprana muerte del padre de ambos. Las bandas que cruzan sus pechos refieren la pertenencia a la Orden del Espíritu Santo, impuesta a todos los hijos varones del rey desde que así lo instituyera Enrique IV en 1607. Conviene recordar que durante los reinados de Luis XIII y Luis XIV, los retratos regios no perseguían solo un parecido más o menos fiel, sino glorificar al soberano. En la corte francesa, el retrato poseía tal relevancia simbólica que, en ausencia del rey, éste ocupaba su lugar. Son, por tanto, retratos de Estado antes que obras de arte. A diferencia de la corte española de los Austria, en la que el retrato busca deliberadamente mostrar la distancia que separa al monarca de su pueblo, las efigies de los reyes franceses deben brillar antes que nada en la propia corte, para revelar así su superioridad dentro de ella. Aparecen a tamaño natural, sentados en el trono o de pie para mostrar su principal condición, vestidos con ricas telas y acompañados de cuanto pudiera encarnar magnificencia, tal como cortinas de terciopelo y objetos relativos a su regia posición. Retrato de un niño con fusta llevando una cabra con correa, hacia 1655-1665. Escuela holandesa del norte. Gran parte de la representación de la infancia en el arte identifica al niño con un adulto en miniatura, como un proyecto de hombre que precisa adoctrinamiento. La pintura de niños acompañados de animales es un asunto frecuente a partir del siglo XVII. Como en las antiguas fábulas, se conceden al animal toda suerte de virtudes morales que guían y enseñan al niño el camino correcto. Por ello, al igual que se domestica el animal, el niño debe ver refrenada su natural frescura hasta encauzar su conducta conforme a lo dispuesto por las normas sociales. La pintura que aquí se comenta muestra a un niño sujetando un macho cabrío. El animal encarna el carácter vehemente e impetuoso que caracteriza a los seres irreflexivos. Al igual que la cabra que sujeta con la brida, el niño debe ser corregido con severidad si fuera el caso, pues como ha sido advertido, la infancia se concebía hasta hace muy poco como un periodo dominado a partes iguales por el rigor y la ternura. Aunque hoy nos pueda parecer que la figura infantil representada pudiera ser la de una niña, se trata de un niño. La falda almidonada, el cuello de puntillas y, sobre todo, las cuentas de coral que cruzan el pecho y el medallón de bautizo que las remata forman parte del ajuar masculino. El macho cabrío, además, suele acompañar a los niños, mientras que las hembras de estos bóvidos lo hacen con las niñas. Toda la escena transmite un aroma de feliz armonía campestre. Incluso la cabra parece sonreír. Tras el primer plano ocupado por las figuras se muestra un apacible lago y una sencilla granja en la orilla contraria. A la izquierda del espectador, un bosque de altos árboles actúa de cortinaje, ayudando a perfilar y dar contraste al pelaje de la cabra. La procedencia holandesa de la pintura queda fuera de toda duda, tanto por el arquetipo propio del niño y su vestimenta, como por la traza de la arquitectura rural, pero sobre todo por el recurso habitual a incorporar el paisaje en sus cuadros. Con frecuencia se ha indicado que el arte de los Países Bajos del norte en el siglo XVII no siguió los preceptos barrocos del sur de Europa. Muchos de sus artistas no trabajaban para patronos directamente, sino que exponían sus creaciones a los ojos del público. Dicho de otro modo, quien no contaba con un encargo, normalmente un retrato, primero pintaba y luego vendía. El mercado artístico prefirió pinturas de género, bodegones y muy especialmente paisajes. De alguna manera puede decirse que son sus descubridores y los primeros que confieren a los cielos una identidad propia. La floreciente burguesía holandesa gustaba además de pinturas que reflejaran su vida cotidiana y en ella cobraban especial protagonismo las escenas con niños, envueltos con frecuencia en un ambiente bucólico de apacible serenidad. La pintura que presentamos se fecha alrededor de 1660 y se atribuye al entorno de Caesar van Everdingen, el artista de Alkmaar reconocido por su academicismo. Probablemente el autor de Retrato de un niño con fusta llevando una cabra con correa
estaba familiarizado con su obra e incluso pudiera compartir con él un mismo origen. Retrato de un niño noble, de figura completa, como cazador, conduciendo un caballo. Johann Spielberg el joven. Pocos animales poseen mayor carga simbólica que el caballo. Desde la antigüedad, su figura mítica acompaña la victoria sobre las fuerzas del mal. En la Edad Media es el compañero de los héroes que, lejos de ser simples jinetes, adquieren su condición de nobles por el exacto hecho de montarlos. Como caballeros, por tanto, se distancian del resto de los hombres, a los que les está vedado cabalgarlos, precisamente por su doma y posesión. El muchacho que protagoniza esta pintura solo puede ser, por tanto, un noble, y como tal viste. No son exactamente las ropas ceñidas que correspondería a un adulto, jubón ajustado a la cintura y calzones, los hauts de chausses a la moda a mediados del siglo XVII, sino el ropón, que permite asomar las mangas acuchilladas de la camisa y las amplias faldas propias de un niño. El artista ha espesado su paleta para acentuar las calidades de las telas y ha dispuesto pequeños trazos de color que animan la aparente uniformidad tonal. Se trata de recursos plásticos que denotan la mano de un gran pintor, como corresponde a este cuadro atribuido a Johann Spielberg el joven. Nacido y fallecido en Düsseldorf, Alemania, desarrolló la mayor parte de su carrera en Holanda. En Amberes conoció a Rubens y en Ámsterdam, donde se casó y estableció largo tiempo, se formó en el taller del gran maestro del siglo de oro neerlandés, Govaert Flinck. Seguidor de la estela de Rembrandt, fue reclamado por el elector palatino Johann Wilhelm, quien prefirió Düsseldorf para fijar su fastuosa corte en lugar de la medieval Heidelberg. Bajo su patrocinio trabajó no solo Spielberg el joven, sino también su hija, Adriana, y el marido de esta, el holandés Eglon van der Neer. En la composición de la pintura que aquí nos ocupa, nada es casual. La exuberancia de los jaeces del caballo y del tocado de plumas del muchacho acentúa la jerarquía del representado sin distraernos de la acción que se anuncia. Ataviado con la aljaba de flechas a la espalda y el sable propio de la caballería, el niño guía a su compañero dispuesto para la caza. El sabueso que aparece a su izquierda no solo refuerza la idea de la montería, sino que simboliza el espíritu elevado de su dueño. De alguna manera, la escena parece contener tres momentos distintos. El que contemplamos en el instante, al pie de una escalera, casi totalmente desarrollado al aire libre. El precedente en la estancia de la que todavía se encuentran descendiendo, donde tiene lugar una conversación entre una mujer y un rústico planteada como un suceso anecdótico, muy del gusto de la pintura de género de los Países Bajos, y por fin la venidera, a la que los tres protagonistas parecen dirigirse en armonía. Retrato de Mateo Montaner de Vega Verdugo, 1848. Johann Mestre y Bosch. La personalidad del pintor Johann Mestre y Bosch continúa sin ser completamente conocida. La Real Academia de la Historia, que posee una pintura suya, lo incluye en su catálogo como nacido en 1826, si bien otros autores adelantan la fecha en 2 años. Se sabe que se formó en Mallorca con Bartolomé Sureda, quien luego fuera director de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, al que Francisco de Goya dedicó un retrato. Johann Mestre completó su formación en la Escuela de Nobles Artes de Barcelona y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, institución de la que sería académico correspondiente una vez regresado a Mallorca. Celebrado fundamentalmente por sus retratos, muchos de los cuales fueron encargados por la pujante burguesía balear, se le conocen también algunas pinturas de temática histórica y religiosa, así como algunos paisajes de mérito. Como curiosidad, la Academia de la Historia cuenta en su biografía que desempeñó gratuitamente la cátedra de Anatomía, Dibujo y Paisaje en la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País.
Toda su pintura se mantiene fiel a los preceptos del clasicismo académico que la influyente familia Madrazo impuso durante la primera mitad del siglo XIX, desde sus puestos de directores de la Academia y del Museo del Prado. El retrato infantil que aquí nos ocupa confirma cuanto decimos: dibujo de perfil nítido y riguroso, colorido frío, suave y elegante, contraste lumínico y atmósfera romántica e idealizada. Representado en un entorno natural dominado por colores terrosos y verdes, la efigie del protagonista reverbera con su cuidado vestido blanco. El esquema formal sigue fiel a la tradición pictórica española. La figura se recorta contra un fondo apretado, en este caso un celaje tormentoso en lugar de los habituales cortinajes cegados de los siglos anteriores, y se contrapone a otro elemento que equilibra la composición: un árbol alzado sobre una peña que antecede a la vista de la Sierra de la Tramontana, entre cuyas cimas, con eficaz pericia, ha dispuesto el pintor varios trazos amarillentos, verdadero punto de fuga del cuadro. Mestre combina la pincelada suelta, marcada y generosa del entorno natural con la superficie lisa y continua en el retrato. Pareciera que no desea que se le escape ningún pormenor del niño y apura su maestría en pequeños detalles, como el tratamiento de las manos y la encarnación mate, un tanto cetrina, que parece presagiar la temprana muerte del niño. Con todo, un elemento sobresale en el cuadro. El hermoso aro con cascabeles que sujeta al muchacho con su mano izquierda nos sitúa ante una nueva concepción de la infancia, dominada por una nueva sensibilidad, heredera de las preocupaciones de la Ilustración. El juego y el juguete son considerados en el siglo XIX instrumentos pedagógicos, además de artefactos de diversión. Los niños burgueses posan con ellos como 200 años atrás hicieran a los aristócratas con sus símbolos de poder. Orgullosos muestran aquello que denota su superior estatus, los juguetes elaborados y al alcance de muy pocos. Retrato de una niña con vestido verde y peonza. Escuela inglesa, siglo XIX. En el siglo XVII, y muy en particular en la gran pintura española, los niños que aparecen jugando constituyen un documento social de primer orden. Murillo y Núñez de Villavicencio nos muestran la difícil y oscura vida de muchos niños desamparados que se entretienen con apuestas y envites. A finales del siglo XVIII, Francisco de Goya recoge en una serie a grupos de muchachos que han convertido el juego en desafíos, retos y simulacros de las ocupaciones de los mayores. El siglo XVIII había traído consigo el germen de la nueva concepción de la infancia gracias a la publicación de algunos libros, fundamentales para la historia de la cultura, como el Emilio, de Jean-Jacques Rousseau. En su ensayo, el filósofo franco-suizo parte de la idea de la bondad intrínseca del hombre y su necesaria formación en armonía con la naturaleza. Más allá de sus contradicciones, lo esencial en Rousseau es que inicia el camino de la pedagogía al defender que la enseñanza debe hacerse en función de los intereses del niño y no desde la disciplina mecánica que impone la sociedad. A partir de este momento, las representaciones de niños en el arte europeo introducen importantes novedades. Siguen siendo mayoritariamente retratos, si bien ahora se incardinan con frecuencia en el aire libre. Las actitudes rechazan aparentar embaradas, la severidad da paso a la gracia y la espontaneidad, y sobre todo, los niños son niños. Dejan de aparecer como imitadores de adultos o como proyectos de hombre. Como se decía en la entrada anterior, el juguete además se convierte en un nuevo atributo que define la iconografía infantil en el siglo XIX, un signo que revela la posición del retratado. En la pintura de la niña con vestido verde y peonza no se ha renunciado aún a prescindir de todas las características tradicionales del retrato cortesano.
El pesado cortinaje situado a nuestra izquierda recuerda las composiciones de siglos anteriores, en las que los niños de las familias aristocráticas se representaban ante gruesos terciopelos. Pero en cambio, aquí, la tela cuelga de un árbol y la escena se desarrolla en un paisaje abierto. La muchacha esboza una suave sonrisa. Parece que ha sido sorprendida después de hacer girar el trompo y se le ha pedido que pose despreocupada. Aunque el paisaje posee fuerza, todo el relato se concentra en el rostro de la niña y en la cinta y cuerda que todavía sostiene en la mano. La disposición de los elementos, el empleo de la cortina y del paisaje como telones, la delicada mueca del rostro y el calculado gesto corporal remiten a la imagen que comenzaba a popularizar la fotografía, tras cuyo nacimiento en 1839 tomó a la infancia como uno de sus temas predilectos. Retrato de los niños Fox Strangeways, hacia 1820. Seguidor de Sir William Beechey, escuela inglesa. El último de los capítulos de la exposición recoge la visión renovada de la infancia, su redescubrimiento como territorio común, como el espacio soñado al que deseamos regresar. Más allá de la información que facilitan acerca de la historia de la vida cotidiana y de la evolución de las mentalidades, estas pinturas nos acercan a ese tiempo en el que la vida no conocía premios ni exigencias. Un tiempo feliz de lúcida añoranza que ilustra magníficamente la pintura del Círculo de Richard Phelps. Retrato de una niña con vestido blanco recogiendo cerezas, del que nos ocuparemos en la siguiente pista, o el retrato familiar de los niños Fox Strangeways, donde la ternura en los gestos y la delicada melancolía que transmiten evocan un tiempo eterno. Los representados son los hijos de Henry Fox Strangeways, Lord Stavordale. En el centro posa Henry Stephen. A su alrededor se sitúan sus tres medio hermanos, fruto del segundo matrimonio del padre tras enviudar prematuramente. El mayor, que heredaría el título de duque de Ayleshire, viste un traje con pantalón de talle alto según la moda inglesa que se seguía en toda Europa. Sus tres hermanos lucen los acostumbrados vestidos que empleaban los niños menores de 7 años hasta el momento en que pasaban a ser considerados hombres. Se celebraba entonces en las casas aristocráticas una ceremonia llamada breeching o de puesta de pantalón, que llevaba aparejada la entrega de una espada como símbolo de su nueva posición. Llama poderosamente la atención el cariñoso gesto que William, el segundogénito, tiene con su hermano, una aproximación tierna de quien parece buscar protección y complicidad. William será el cuarto duque de Ayleshire al fallecer Henry sin descendencia masculina. El círculo que forman los niños se abre por un costado al alargar el brazo y señalar el hermano mayor hacia la torre de Alfred, en Somerset. Se trata de un lugar emblemático. La torre, construida para conmemorar el final de la Guerra de los 7 Años entre Francia y Jorge III, está situada en el lugar en el que se cree que Alfredo el Grande reunió a los sajones antes de la batalla definitiva contra los vikingos en 878. La pintura se atribuye al entorno de William Beechey, célebre y prolífico retratista, miembro de la Royal Academy. A sus pinceles se deben la imagen de numerosos políticos, intelectuales, marinos como Lord Nelson y de varios miembros de la familia real, como Jorge III, el príncipe de Gales y el duque de York. También realizó numerosas pinturas de temática infantil, en la que maneja con maestría el retrato de grupo. En la que a nosotros nos ocupa, la de los niños Fox Strangeways, de delicada y dulce inocencia que contrasta con la atmósfera crepuscular, su autor hace uso de una pintura sin pretensiones, sencilla, con buen uso del color y magnífico empleo de los blancos, característica por la que William Beechey era especialmente considerado. Retrato de una niña con vestido blanco recogiendo cerezas. Círculo de Richard Phelps. Escuela inglesa, siglo XVIII.
Cuanto hemos venido diciendo acerca de la representación de la infancia se condensa en esta pintura. Desde las formas cerradas que mostraban a los pequeños príncipes ataviados como ídolos, cubiertos con amuletos contra las numerosas enfermedades contagiosas o hereditarias, en palabras de Yannick Bou, hasta llegar a la imagen sublimada que rebasa todo hecho anecdótico, todo relato, toda descripción para convertirse en alegoría de la niñez universal, ha sido necesaria una larga travesía. El cambio de modelo se gestó en el siglo XVIII y es hijo de la Ilustración francesa, como se ha señalado, pero encontró en países como Inglaterra su mejor acomodo en una sociedad que desde la Declaración de Derechos de 1689 permitió la participación política de la burguesía y su prosperidad mercantil. El aire melancólico que transmite Retrato de una niña con vestido blanco recogiendo cerezas, su capacidad de ensoñación para revivir un tiempo ya ido, ha sido captado de manera magistral en esta sencilla obra atribuida al círculo de Richard Phelps. Los datos biográficos conocidos de este artista son mínimos. En cambio, su obra es abundante y se encuentra depositada en importantes museos, como los de Somerset, Glasgow, Bristol, Oxford y la National Portrait Gallery de Londres. El National Trust posee además un numeroso contingente de retratos. Gracias a estas obras podemos determinar algunos rasgos comunes, como los rostros redondeados, los labios fruncidos y el llamativo sonrosado de mejillas. Aunque la mayoría de estas obras se desarrollan en interiores y se resuelven con un dibujo muy marcado y una pincelada plana, otras, en cambio, precisamente dedicadas a niños, tienen lugar ante un paisaje tratado a la manera de Thomas Gainsborough, el artista ligeramente más joven que Phelps, capaz de revolucionar con sus soluciones cromáticas el retrato inglés. En la pintura que aquí nos ocupa, el paisaje ha sido tratado con una pincelada suelta, ligera y abocetada, que emplea el sencillo recurso de situar las zonas más oscuras y cegadas a los pies de la niña, para irse aclarando a medida que asciende hasta abrirse con una gradación de azules en el cielo. La figura centra la composición. La mirada frontal, un tanto expectante, parece comunicar la sorpresa cómplice de quien se ha visto sorprendido. Con su mano derecha guarda en la falda una rama con cerezas recién cogidas. Más allá de la simbología precisa de la cereza, identificada con la fruta del paraíso que acompaña en ocasiones la iconografía del Niño Jesús, o la representación de lo prohibido que sustituye a la manzana en la Edad Media y que se acaba equiparando con la idea de la virginidad, no deja de ser simplemente un fruto que incita al disfrute de los sentidos. En la pintura, la fruta se relaciona con el presente, con el momento en que el manjar es apetitoso, un relámpago fugaz antes de que su deterioro nos repela. Los frutos de la tierra que de niños parecen espontáneos y gratuitos, poco a poco se transforman en emblemas de la finitud. No todo puede tomarse, no todo puede experimentarse, es necesario elegir. De no hacerlo así, los placeres escaparán sin haber podido disfrutar del instante, sin haber aprehendido la belleza de la infancia. Con este comentario finaliza el recorrido por la exposición Príncipes y granujas, los niños en la gran pintura europea de los siglos XVI al XIX. Una producción de Caja de Burgos para su programa cultural Cordón, que permanecerá abierta hasta el día 28 de abril de 2013. Muchas gracias y esperamos que la visita haya sido de su agrado.